Y a todos aquellos que son pioneros de One Ecosystem, que pudieron construir este token desde sus inicios, desde las bases, minando la criptomoneda con el sistema de Proof of Work, algo que ya ha cambiado porque ahora, desde que fuimos a Polygon, estamos en Proof of Stake y ya el sistema de minería quedó en el pasado. Pero si tú eres un socio que has minado One desde sus inicios, tengo que informarte que hay una noticia interesante que vale la pena que le pongas atención. Vamos con el tema. La compañía ha lanzado su hoja de ruta, el roadmap. Quiero que lo observen porque hay mucha información y en futuros videos vamos a tocar cada uno de estos puntos. Vamos con el dato. Y como pueden ver, aquí está la noticia en este segmento de la página web. Lo puedes buscar entrando a oneecosystem.eu. Entonces, tenemos una serie de enfoques estratégicos que la compañía va a realizar. Vamos con el número 1. Es la innovación en el centro. En el punto número 2, van a empoderar a los usuarios y a las comunidades. En el punto número 3, tenemos estrategias de ecosistema integrado. En el punto número 1, tenemos también expansión de OneVita en el 2025. Lanzamiento de la nueva página web de OneVita. Esto es algo que ya está sucediendo, ya está disponible. Introducción de 2 nuevos productos, entre ellos mascarillas calmante e hidratante y mascarilla activadora metabólica. Desarrollo del programa de afiliados, importancia estratégica. En el punto número 2 tenemos despliegue de la cadena de bloques, algo que se realizó en marzo y ya está cumplido. Tenemos también el punto número 3, todo lo relacionado al One Academy. Lanzamiento de la nueva página web del One Academy, ya está hecho. Evolución del contenido educativo, pues se han creado nuevos formatos para que la comunidad pueda disponer de la información sobre el universo de las finanzas y han creado 5 módulos de este tema y además de eso la compañía ha desarrollado otros 5 módulos basados en la tecnología blockchain. Si quieres aprender sobre estos temas, porque el futuro es nuestro, gracias a todo lo que viene de la abundancia que se va a soltar a nivel mundial, es necesario que te eduques sobre estos 2 temas, blockchain y educación financiera. Entonces en el punto número 4 tenemos la optimización del árbol binario para aquellos que hacen la red. Consolidación de las carteras para el 2026. Quiere decir que eventualmente van a integrar todas las carteras que tienes repartidas de One en una sola dentro de todo el ecosistema. Además de la cartera de euro que eventualmente con el tiempo se irá disolviendo y solo quedará USDT y la cartera de One. Integración del DSP en DealShaker 2025. Esta integración es interesante porque lo más probable es que lo veamos en cualquier momento. Es el DSP, un sistema que permite a los comerciantes convertir sus One a USDT. El DSP, que significa Direct Swap Platform, va a permitir que los comerciantes comiencen a recibir porcentajes mayores de One a la hora de hacer sus transacciones, porque ellos van a tener este sistema de automatización en DealShaker, pero esto va en etapas, porque eso lo hablaremos más adelante. Sigamos con las integraciones que van a estar dentro de DealShaker y toda la plataforma. Recapitulación de la fase 1, conversiones manuales, que es lo que se ha estado haciendo al día de hoy. Próximamente en la fase 2, que va a ser en este año, conversiones automáticas para compradores no afiliados. Y una vez que se active la parte de automatización para los compradores no afiliados,
Quiere decir que cualquier persona que tenga cualquier tipo de criptomoneda la convierte a USDT y podrá comprar toda clase de productos y servicios dentro de DealShaker. Es allí cuando DealShaker se abre al mundo. Muy interesante y poderoso. Además, tengo que decirte que tú puedes abrir una cuenta en DealShaker para anunciar tus ofertas y recibes todo en criptomoneda USDT una vez que esto se abra. Puedes capturar una nueva clientela si colocas algo de tus productos con porcentajes en WON, y si lo quieres dejar todo en USDT no hay ningún problema porque la plataforma lo va a permitir. Va a ser un marketplace, un e-commerce para trabajar criptográficamente a nivel mundial. ¿Ok? Vamos entonces con la fase 3 que se va a realizar en el 2026, y esta fase 3 pues va a permitir que miembros impulsen a comercios y puedan cambiar sus WON por USDT, producto de esta actividad y servicio que van a ofrecer los IMA a los comerciantes. Quiere decir que cuando esta fase se abra, abriremos aquí en Luxor TV pues un espacio exclusivo para aquellos IMAs que digan yo voy a trabajar con Luxor Computer, y entonces pondremos las ofertas y ustedes la van a mover en sus países. De esta forma acordamos un porcentaje y ustedes van a poder convertir parte de sus WON en USDT. Producto de trabajar en equipo, entonces ustedes podrán convertir su parte en USDT. ¿Ok? Vamos entonces con más de la información. Beneficios estratégicos para la integración del DCP. Nueva página web de One Charity. Ese es otro punto que viene. Impacto y visión. En el punto 8 tenemos integración de OS con USDT a principios del 2026. La integración de OS con USDT representa un paso importante para todo el ecosistema. Como ustedes saben, se va a reconocer el valor de $45, o sea, 45 USDT por un WON. Esa es la representación de valor que tenemos al día de hoy dentro del ecosistema. Seguimos con otros puntos. Hay una fase 1 del punto 8 que es desarrollo del marco y la adaptación del sistema. La fase 2 del punto 8 sería lanzamiento y adopción por parte de los usuarios. La fase 3 del punto 8 sería implementación completa y ampliación operativa. Ok, hay bastante información en este roadmap. Vale la pena que todos ustedes puedan, como quien dice, observar punto por punto. Dice la cláusula número 9, mejorar la seguridad de las transacciones mediante la verificación por SMS. Quiere decir que ahora que la compañía vaya a hacer los cambios, van a integrar a la plataforma todo lo que es el sistema de mensajerías para poder activar algún tipo de transacción que vas a hacer con tu dinero y que el sistema pueda reconocer que eres tú el que está haciendo la transacción y no es que alguien entró a tu cuenta de otro móvil que no está asociado con el KYC y por lo tanto puede hacérselas de vivo y usar tus WON para propósitos de los cuales no ha sido autorizado por tu persona. Vamos al punto número 10, dice plataforma de viaje One Voyage, y este es un proyecto que ya está en proceso de ser anunciado en cualquier momento. Es muy importante, está dentro del roadmap de la compañía. Tenemos en el punto 11 desarrollo del sistema de comunicación interna. La compañía ha desarrollado un aplicativo para comunicarnos todos internamente a través de este chat privado creado por la compañía. Es como que si hubieran hecho un WhatsApp o un Telegram, pero de One Ecosystem. Allí vamos a tener la comunicación con el corporativo, con soporte entre comerciantes, entre IMAs, y todo de una manera encriptada y protegida. Eso es algo que me parece maravilloso, porque cuando tú estés comprando en China productos al 100% WON,
es necesario que haya una línea de comunicación y que esa línea de comunicación se preste para hacer transacciones confiables, transparentes y sobre todo que pueda existir un arbitraje por parte de la compañía en tal caso de que pues no hubiera un acuerdo mutuo producto de alguna discusión. Como ustedes saben, estas cosas pueden pasar, pero todo queda escrito dentro de ese chat, dentro de One Ecosystem. Y en el punto 11 pues dicen que los beneficios estratégicos de este desarrollo incluyen colaboración mejorada, eficiencia operativa, conectividad en tiempo real, seguridad y privacidad de los datos. En el punto 12 van a rediseñar toda la red, el portal web para aquellos que hagan el network marketing. Va a ser modificado, lo más probable es que tengamos un nuevo portal web y todo aquel que no hace la red va a ser desactivado de esta nueva plataforma. Solo aquellos IMAs que dicen sí voy con la red, sí voy con divulgar esta información sobre la educación, sobre finanzas, sobre blockchain, entonces van a poder conformar esta red. Y ustedes saben que la red de One Ecosystem es poderosa y nos van a pagar las comisiones con USDT. Aquel que quiera hacer la red, recuerden, me pueden seguir en mi equipo de Big One junto con los otros líderes y diamantes que forman esta maravillosa red de negocios. Ok, vamos con más datos. Dice que los objetivos claves del rediseño incluyen funcionalidad centrada. El portal se dedicará exclusivamente a los MLM, o sea, aquellos que hacen el network marketing. Se va a crear un árbol de liderazgo y el sistema solo va a bonificar a aquellos que están trabajando. Aquellos que no estén trabajando, que no quieran hacer la red, serán sacados de ese sistema. Desarrollo de la aplicación WeChat de Dealshaker. Y aquí quiero hacer un alto porque en el punto 13 del roadmap la compañía nos habla de WeChat, una red poderosa en la parte asiática donde se intercambian todo tipo de mensajes, negocios y transacciones. Entonces WeChat se va a integrar en Dealshaker. ¿Ok? Piensen en esto, el poder que vamos a tener como comunidad al integrarnos a esta enorme plataforma. Por eso vale la pena que si tú no tienes One, entonces te conviertas en un comerciante o pongas tu comercio en Dealshaker para empezar a hacer negocios digitales con esta comunidad que tiene criptomonedas para hacer transacciones y el dinero tradicional que tú y yo usamos en el día a día. Vamos con más datos. Entre las principales ventajas del punto 13, pues tenemos lo siguiente: mayor accesibilidad, alcance global, integración perfecta de WeChat, experiencia localizada y comerciantes empoderados con esta nueva herramienta que se le va a integrar a Dealshaker. En el punto 14 tenemos la integración de un socio logístico global. Escuchen esto: para mejorar la logística y optimizar las capacidades de envío en la plataforma Dealshaker, la compañía se está integrando con un socio logístico del transporte, un líder del transporte mundial, y esto va a ser integrado dentro de Dealshaker para que cualquier persona que quiera entrar como comerciante pueda disponer de este sistema de transporte logístico y enviar su mercancía desde su país a cualquier parte del mundo utilizando Dealshaker. Esto es una herramienta poderosa y créanme que cuando esto ya esté integrado va a ser muy fácil poder exportar de donde tú vives a cualquier parte del mundo. ¿Qué les parecen a ustedes estos puntos? Hemos hablado por encimita porque hay mucha información, pero quería tocar el tema porque esta es la hoja de ruta de One Ecosystem. Está disponible para todos ustedes en el portal. Observen punto por punto, traten de entenderlo, de analizarlo, y en próximos videos vamos a hablar más detalladamente de varios de estos puntos
para hacer los análisis que hacemos aquí en este canal y darles la información a todos los usuarios de One Ecosystem. Bueno, quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención. Será que nos vemos en una próxima entrega. Cuídense mucho.